Entonces, en este ejercicio nos dicen, sea la transformación T que mapea de R3 a R3, es decir, convierte vectores de R3 a vectores de R3. Por esa razón, esta transformación lineal se conoce como operador lineal, porque va del mismo espacio, bueno, del espacio vectorial R3 al mismo espacio R3. Muy bien. Y esta transformación lineal está definida a partir de estas condiciones o características. Nos está diciendo la transformación del vector y es igual a 2i más 3k. La transformación del vector j más k es igual a 2j y la transformación del vector i más j es igual a i menos j, donde i, j y k es la base canónica de R3, o sea que i es el vector 0, 0, perdón, 1, 0, 0. ¿El vector j qué vector sería, muchachos? 0, 1, 0. 0, 1, 0, muy bien. ¿Y el vector k? 0, 0, 1. 0, 0, 1, muy bien, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que si una transformación es lineal, cumple dos propiedades. ¿Cuáles son estas? Superposición y homogeneidad. Exacto. Transformaciones lineales cumplen dos propiedades, que son superposición y homogeneidad. Y ahorita van a ver por qué les estoy repitiendo esto. Homogeneidad. Muy bien. Entonces, ¿qué era la superposición? ¿Se acuerdan? Ajá, que una Vas a transformación. aplicarle. Vas, Valeria. Dile. Es la imagen de la suma de dos vectores. Exacto, muy bien. Es igual a la imagen del primer vector más la imagen del segundo vector. Exacto, muy bien. Es igual a la suma de las imágenes de ambos vectores. Muy bien. Y la homogeneidad, a ver, déjenme ver quién levantó la mano. Rodrigo. La ¿Qué dice homogeneidad era que la transformación de un escalar multiplicado por un vector es igual a la multiplicación del escalar por la transformación del vector. Exacto, por la transformación del vector o por la imagen del vector. Muy bien, entonces en este ejercicio vamos a partir del hecho de que esta ya es una transformación lineal y por lo tanto cumple estas dos propiedades. Entonces, nosotros tenemos que la transformación del vector i es 2i más 3k. Luego, la transformación del vector j más k es igual a 2j. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para, bueno, antes, y la transformación del vector i más j es igual a i menos j. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener la matriz asociada? Y fíjense ustedes que es la matriz asociada a qué, porque no tiene A la base aquí canónica. a las bases canónicas. Muy bien, Arely, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? La base canónica del dominio, ¿quiénes? Ya los tenemos, son los vectores i, j y k. Muy bien, y de esos vectores, ¿qué necesitamos, Arely? Necesitamos calcular sus imágenes. Sus imágenes, exacto. Y entonces aquí tenemos la imagen del vector i, ya la tenemos. Nos falta la imagen del vector j y la imagen del vector k. Pero a partir de esto que nos dieron, los podemos obtener aplicando estas propiedades que cumplen las transformaciones lineales. Entonces ya tengo la imagen del vector i, que es 2i más 3k. ¿Quién sería la imagen del vector? Bueno, a partir de aquí, ¿cómo lo podría descomponer a esta expresión y a esta usando estas propiedades? A ver, ¿quién me puede decir? Arely, ¿sí? Se supone que en la de I más K podríamos aplicar J, la de es la J, J, superposición. J más Perdón, K. J más Ajá, K. ajá. Podríamos aplicar la superposición. Sí, exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Me quedaría la imagen de J Exacto. más la imagen de K es igual a 2J. Exacto, porque aquí tenemos una suma de vectores. La transformación aplicada a una suma de vectores, como la transformación es lineal, por superposición quedaría transformación del vector j más transformación del vector k. Eso es igual a 2j. Muy bien. ¿Y de la segunda expresión? ¿Yo? ¿Igual? Sí, sí, por favor. Ok, la imagen de I Ajá, más la imagen de J es igual a I menos J. exacto. Muy bien. Y ahora, Alexa, eh,
ya conoces la imagen de I, que es 2I menos 3K. Entonces, con ello, ¿cuál podrías obtener? ¿La imagen de quién? De J. Exacto, muy bien. Entonces, en esta expresión, usando esta, nos quedaría ¿qué, Alexa? Bueno, es que la primera pues queda como Ajá. 2 más 3K, 2i más 3K. Muy bien. más pues la imagen de J ¿Sí? es igual a I menos J. Exacto. Entonces de ahí podemos despejar, ¿no? Ujú. La imagen de J sería igual A I menos J menos 2I ajá, menos 3K. exacto. Y entonces la imagen de J es igual Y menos I ujú, menos J menos 3K. exacto. Muy bien. Muchas gracias, Alexa. Y ahora, ¿quién me ayuda a determinar la imagen de K? Ya tengo la imagen de I, ya tengo la imagen de J y me falta la imagen de K. ¿Quién me ayuda, muchachos? Déjenme ver. No, todavía no hay ninguna mano levantada. Por favor, levántenla y ayúdenme. Jorge, muchas gracias. Entonces podríamos despejar este TJ en la segunda ecuación Exacto, de esta ecuación, ajá, y quedaría TK, ajá, TK, o bueno, la imagen de K ajá, igual a 2J sí. más 1I Bueno, vamos a hacerlo un paso anterior, menos la menos, imagen, menos la imagen de J, exacto, y ahora sí ya es lo que tú decías, sería 2J menos, 2J más 1I, ajá, exacto, muy bien, bueno, más y, menos 1I, sí está bien, sí está bien, sí está bien, ¿sí? porque Ah, como este signo menos va a multiplicar a todas estas expresiones, las va a hacer positivas, entonces está bien, tú tranquilo. Ujú. más J ¿Sí? y más 3K. Muy bien, ya está. Entonces, simplificando, la imagen de KE. Quedaría I Ujú, más 3J más 3K. exacto, muy bien. Y entonces, estos vectores que obtuvimos, las imágenes de I, J y K, no tienen la forma de R a la N que nos decía Cosette. Pero en cálculo y geometría analítica nosotros aprendimos que un vector se puede representar en forma trinómica usando a los vectores unitarios I, J y K, pero también se puede representar a través de sus componentes escalares. Entonces, ya que Cosette nos dijo eso al inicio, Cosette, ¿nos podrías ayudar a representar a estos vectores que obtuvimos en forma de R a la N? La Ay, profe, imagen ahora de sí que ando un I, poquito perdida. no te apures. Mira, lo único que estamos haciendo, o lo que te pedí que me ayudaras, es que a estos vectores que obtuvimos los escribas en forma de R a la N. Es que, fíjate, ¿qué espacios vectoriales tenemos? Perdón, José, porque Omar había levantado la mano antes, entonces le voy a dar la palabra a Omar. Pero bueno, Doctor, ajá, te escucho. es como si fuese un sistema de ecuaciones esto, ¿no? Pues resultó como un sistema de ecuaciones, pero no es tan difícil como eso que piensan, ¿eh? Muchachos, fíjense nada más. Estamos partiendo del espacio vectorial R3 y vamos a llegar al espacio vectorial R3. Entonces, en cálculo y geometría analítica aprendimos que cualquier vector en R3 se puede representar en forma trinómica usando los vectores I, J y K, pero también lo podemos escribir en forma de terna ordenada, simplemente quitando los vectores I, J y K y separando cada componente a través de una coma. Y eso era lo que les pedía que me ayudaran a hacer. Entonces, Omar, tú que habías levantado la mano hace un momento, la imagen del vector I en forma de terna ordenada, ¿quién sería? Y ahorita hacemos una recapitulación, no se preocupe. ¿Quién sería la imagen de I en forma de terna ordenada, Omar? ¿Cómo conviertes un vector de forma trinómica a la forma de sus componentes escalares? Me dice a mí, profe, disculpe. Sí, sí, Oliver Ah, Omar, sí, sí, sí. sí, es que hay otro bar, disculpe. No, no te Entonces, apures. pues para I sería pues como IJK con Ajá, isomorfismo 2,0,3.
Exacto, muy bien, porque en cálculo y geometría analítica aprendimos un vector de componentes ABC se puede representar en forma trinómica como AI más BJ más CK. Entonces simplemente lo escribimos como sin los vectores unitarios y separados por comas. Muy bien, ¿quién sería la imagen del vector J? Ajá, déjenme preguntarle a alguien más, Areli y luego Valeria. La imagen del vector J, Areli, y la imagen del vector K, Valeria, por favor. De J sería -1, -1, -3. Exacto, y la imagen del vector K, Valeria. Esa sería 1,3,3. Exacto, ya está. Muy bien. Y entonces, la matriz asociada a la transformación T, ¿quién sería? ¿Quién me la puede decir? Levanten la mano. Sí, Oscar tenía razón. Areli, ajá. Ay, pues serían esas. Se supone Ajá. que tiene que ser el vector de coordenadas, pero pues ahí está, ya no. Ajá. Serían en forma de columna, si no me equivoco. Exacto. Ajá. Sería 2, 0 y 3. Exacto. -1, -1 y -3. Exacto. Y 1, 3, 3. Exacto. Muy bien, ya está, esa es. Y entonces vamos a hacer una recapitulación por si alguien se confundió, está perdido. Es normal, no se preocupe. Pero con esta recapitulación verán que lo podrán obtener. Entonces, al inicio de la sesión, antes de poner a grabar, su compañera Cosette nos decía, para obtener la matriz asociada a una transformación lineal, lo primero que se tiene que hacer es encontrar una base, de preferencia la base canónica del dominio. Después nos decía, una vez determinada la base canónica del dominio, le aplicamos la transformación a los vectores de esa base. Muy bien. Una vez aplicada la transformación, verificamos que esas imágenes tengan la forma de un vector R a la N, porque si no la tienen, pues aplicamos un isomorfismo, y si ya la tienen, entonces cada imagen va a ser una columna ya de mi matriz asociada a mi transformación lineal. Esas imágenes, imagen 1 es mi primer columna, imagen 2 mi segunda y así sucesivamente. Bueno, entonces lo que no tienen que perder de vista es en qué espacios vectoriales están trabajando. Entonces lo primero que hay que ver es eso. ¿Quién es mi espacio vectorial del dominio? R3. Entonces mi espacio vectorial del dominio es R3. Entonces, ¿quién es una base de R3? Ah, nosotros ya sabíamos. Los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el vector, permítanme recorrerlo, a la izquierda. Y el vector 0, 0, 1. Esos son mis vectores de mi base canónica, pero también los podría representar como I, J y K. Entonces ya encontré mi base canónica del dominio. Después que decía, que le apliquemos la transformación a los vectores de esa base, y una vez que les aplicamos la transformación a los vectores de esa base, representarlos de la forma R a la N, porque cada una de esas imágenes será una columna. Muy bien, y ya. Entonces, ya sabemos quién es nuestro dominio y que esta es una de sus bases. Entonces yo necesitaba saber la imagen del vector I, la imagen del vector J y la imagen del vector K. Y resulta que en el enunciado ya me adelantaron un poco cómo se obtienen esas imágenes. De hecho, ya me dan la imagen del vector I directamente y no me dan la imagen del vector J ni del vector K, pero por las propiedades de las transformaciones lineales, la superposición en específico, yo puedo obtener quién sería la imagen del vector J y quién es la imagen del vector K. Entonces, de la tercera expresión, por superposición, imagen del vector I más imagen del vector J es I menos J. Como yo ya conozco quién es la imagen de I, despejo la imagen de J y ya me queda que es el vector menos I menos J menos 3K. Luego, de la expresión 2, por superposición, imagen del vector J más imagen del vector K es 2J. Como ya conozco la imagen de J,
despejo la imagen de K y ya me queda que la imagen de K es I más 3J más 3K. Entonces ya tengo la imagen de I, la imagen de J y la imagen de K, pero necesito que tengan la forma R a la N. Y pues ya, es un isomorfismo muy sencillo. Ese isomorfismo ya lo sabíamos desde cálculo y geometría analítica, aunque no sabíamos que era un isomorfismo. Y ya entonces lo escribo este vector en forma, bueno, que está representado en forma trinómica, en forma de terna ordenada, y cada una de esas imágenes representadas en forma de terna ordenada la voy a poner en forma de columna. Y ya, y con eso obtuve mi matriz asociada. ¿Ya fue un poco más claro lo que hicimos? Bueno, resulta que nosotros habíamos dicho que si multiplico a la matriz asociada a una transformación lineal por un vector que tiene que pertenecer al dominio de la función, entonces me va a quedar por resultado la imagen de ese vector. Así me va, siempre voy a obtener eso. Lo único que cambiaba respecto a lo que habíamos dicho es que, por ejemplo, si yo tengo la matriz asociada a una transformación lineal referida a la base B, porque a la base B nada más, porque es un operador lineal y no cambia de espacio vectorial, entonces tengo que multiplicarlo igual por un vector U, pero vector de coordenada referido a la base B, que siempre es la que está por encima. Y entonces obtendré la imagen de U, pero como vector de coordenadas referido a la base B. Y entonces si yo quisiera encontrar solo la imagen de U, entonces tengo que representar tengo que multiplicar a estos escalares que voy a obtener, alfa 1 por el primer vector de la base B, más alfa 2 por el segundo vector, y así sucesivamente. Así es como se encuentra la regla de correspondencia. Solo que en este caso es más fácil porque se está usando esta matriz, pero pueden haber otros dos casos. Este sería un segundo caso, y un tercer caso es cuando tenemos la matriz asociada a la transformación T referida a las bases A y B. Entonces yo puedo encontrar la regla de correspondencia si lo multiplico esa matriz por el vector U referido a la base A. Entonces voy a obtener como resultado la imagen del vector U referido a la base B. Y entonces si yo quiero solo la imagen del vector, multiplico esos escalares, porque esto es un vector de coordenadas y los vectores de coordenadas están formados por escalares. Entonces multiplico esos escalares por los vectores de la base B. Y ya. ¿Sí, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces ahora sí. ¿Quién es un vector del dominio de la función? Sí, me van a decir, pues un vector de R3 es el vector 1, 2, 3, y yo les diré si tienes toda la razón. Pero si yo multiplico a esta matriz por el vector 1, 2, 3, simplemente obtendré la imagen de ese vector 1, 2, 3, pero yo quiero un vector que describa a todos los vectores de R3. ¿Quién podría ser ABC? Ajá, exacto, muy bien. O sea, un vector genérico. Entonces ponemos sea el vector de componentes ABC, sea el vector de componentes ABC perteneciente a R3. Este vector describe a cualquier vector perteneciente a R3 y entonces simplemente voy a multiplicar a esta matriz 2 menos 1, 1, 0 menos 1, 3, 3 menos 3, 3 por este vector en forma de columna. Entonces me quedaría A, B, C. Y alguien podría decir, oiga, pero ¿por qué es en forma de columna? En principio porque si no la operación no podría efectuarse. Porque esta es de 3 por 3 y este tiene que ser de 3 por lo que sea. En este caso es 3 por 1. Me va a dar por resultado un vector de 3 por 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien, perfecto. Y otra razón mucho más específica de por qué en forma de columna, porque como ustedes pueden darse cuenta, es el vector de coordenadas. Entonces, si yo represento a este vector ABC como combinación lineal de los vectores de la base canónica del dominio, que son estos, pues es evidente quiénes son los escalares. Alfa vale A, beta vale B y gamma vale C. Por eso es que cuando se usan las bases canónicas no se hace este desarrollo de representar al vector del dominio
como vector de coordenadas. ¿Pero por qué no se hace? Ah, pues porque como se usa la base canónica es evidente quiénes serían esas coordenadas. O sea, a simple vista se puede saber cuánto valdría el escalar alfa, cuánto valdría el escalar beta y cuánto valdría el escalar gamma. Cuando ya no se usa la base canónica, entonces sí, es forzoso que se calcule este vector de coordenadas y siempre va a dar por resultado un vector columna. Y ya. Entonces, hacemos esas operaciones y ¿qué nos quedaría, muchachos? ¿Quién me ayuda? Levanten su mano, por favor. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Entonces, ¿qué te quedaría? El primero es 2A ¿Sí? menos B ¿Sí? más C. Muy bien. Del segundo queda como menos B más 13. Exacto. Y ya del último queda 3A ¿Sí? menos 3B más 13. Exacto. Y ya. Entonces, esta no es la imagen de mi vector, porque observen, esta es la imagen de un vector, pero referido a la segunda base. Entonces, ¿quién es la segunda base del, bueno, la base del codominio? ¿Quién es la base del codominio? Como este es un operador lineal, tanto el dominio como el codominio son R3, entonces la base serían otra vez los vectores I, J y K. Entonces, este sería otro escalar que multiplica el primer vector de la base del dominio. ¿Quién es ese vector? El vector I, que se puede escribir también como 1, 0, 0. Después, este es el segundo escalar, menos B más 3C por el segundo vector de la base canónica, que es el vector J, más el tercer escalar, 3A menos 3B más 3C por el tercer vector de la base canónica, que ¿quién es, muchachos? El vector K, que es 001. 001, muy bien. Y entonces ya, ¿cuál sería el resultado? Sumen esos vectores. Multipliquen a esos vectores primero por un escalar y después simplifiquen. Quedaría como 2 menos 1 y ¿qué es el final? Y a 3,3. Permítanme un momento, por favor. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues sería 2. Ay, perdón. No, no hay Mejor que problema. participe alguien más. Es que va a ladrar de nuevo. Ok. Adelante. Entonces nos quedaría un vector que va a ser en su primer componente 2A menos B más C. En su segunda componente será menos B más 3C. Y en su tercer componente 3A menos 3B más 3C. Y ya, esa es. Entonces ya encontramos la regla de correspondencia. La imagen del vector ABC es 2A menos B más C, menos B más 3C y 3A menos 3B más 3C. Esa es la imagen de mi vector. Y a mí me podría decir, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, profesor, que es esa? ¿Cómo podría yo saber si lo que hice está bien o no? Porque ya conocía las imágenes de quién. De los vectores De I, los J y K. vectores. Ajá. Exacto. Entonces vamos a verificarlo. Vamos con la imagen del vector I, o sea, la imagen del vector 1, 0, 0, siguiendo esta regla que nos quedaría. ¿Quién sería su primera componente? 2. 2A. Sí, muy bien. Solo 2, ¿no? Porque A vale 1, entonces sería 2. Ajá. Luego, 0. sí, y luego, 0. no, porque A vale 1, 3. B vale 0 y C vale 0. Ajá, entonces es 2, 0, 3. Y en forma trinómica sería 2i más 3k, que era lo que nos daban. 2i más 3k. ¿Lo ven, muchachos? ¿Sí o no? Otra vez puedo hacer la recapitulación. No se preocupe, fíjense. Resulta que si a mí me dan como dato la matriz asociada a la transformación T, y recuerden que una transformación lineal tiene una infinidad de representaciones matriciales. ¿De qué depende cada una de esas representaciones? De la base que se utilice. La representación matricial más simple va a ser siempre
la que se obtenga a partir del uso de la base canónica. Entonces, nosotros ya la habíamos obtenido, esa matriz referida a la base canónica. Entonces, si yo quiero encontrar la regla de correspondencia, simplemente voy a multiplicar a esa matriz por el vector genérico del dominio en forma de columna, y entonces ya voy a obtener un vector columna que simplemente voy a transponer, y ese vector que transponga ya va a ser la regla de correspondencia de mi transformación. Pero ustedes podrían decir, entonces, ¿por qué hizo todo esto? Ah, pues nada más para que para ustedes fuera evidente de por qué simplemente se tiene que transponer. Porque si se está usando la base canónica, ¿para qué hago todas estas operaciones si va a ser mucho más simple si simplemente transpongo mi vector de coordenadas? Pero podrían estarse preguntando, ¿pero por qué simplemente consistiría en transponer por las bases que se están usando, que son las bases canónicas? No siempre es así de sencillo, a veces habrá que trabajar un poco más. ¿En qué casos es donde se tendrá que trabajar un poco más? Ah, pues cuando se tengan estas representaciones matriciales, estas, el 2 y el 3. Entonces, ya tengo mis representaciones matriciales, eso se tendrá que ser dato si es que me piden la regla de correspondencia. Entonces, ya tengo mis representaciones matriciales y lo primero que tendría que hacer es decir quién será el vector genérico del dominio, pero representarlo como vector de coordenadas. Ahí sí, forzosamente. Ya que hice eso, hago la multiplicación, obtendré un vector columna que de nueva cuenta será un vector de coordenadas. Si yo quiero la imagen del vector, entonces la imagen será esas coordenadas multiplicadas por la base del codominio, porque aquí está B, que es una base del codominio, y ya con eso obtengo la regla de correspondencia. Entonces, estos son casos generales, pero si la matriz, la representación matricial es a partir de la base canónica, pues simplemente transpongo, porque esto de representar este resultado como combinación lineal, pues es como evidente y ya no sería necesario que lo hagan, pero si es mejor para ustedes hacer todo el proceso, no está mal, de todas formas van a llegar a la misma respuesta. Muy bien. Profe, Te escucho. hasta abajo en la imagen de I, ¿no es Ajá. 2I más 3K? Ajá, sí, 2i más 3k, solo que sí, sí es eso. No sé por qué no lo escribí completo. Ah, ok. Gracias. Sí, sí es eso. Pero este no era un 2, era un 3 porque está un poco más. Tiene un poco más de curva, pero no estaba bien escrito. Muchas gracias. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda sobre esto, muchachos? ¿Qué dicen? De mi parte no, gracias. Perfecto. Entonces les decía, la matriz asociada se puede usar para determinar la regla de correspondencia de la transformación lineal. Haciendo este proceso, multiplicar a mi matriz asociada por el vector de coordenadas del dominio referido a la base del dominio. En este caso, como la base del dominio es la base canónica, entonces mi vector de coordenadas es simplemente mi vector genérico transpuesto. Al hacer esa multiplicación, obtengo de nueva cuenta un vector de coordenadas referido a mi base canónica del codominio, que como mi transformación lineal va de R3 a R3, entonces la base canónica del codominio es la base formada por los vectores I, J y K. Entonces simplemente voy a multiplicar a cada uno de estos escalares por los vectores I, J y K. Entonces sería mucho más sencillo que solamente los transponga y ya. Con eso encontré la regla de correspondencia de mi transformación. Pero no se preocupen, vamos a hacer los ejercicios que son un poco más difíciles. No sé, ¿ya están listos? ¿Qué dicen? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Perfecto, perfecto. Permítanme. Bueno, en este ejercicio, ahora nos dice, sea la transformación T que mapea, es el mismo. No, no, no es el mismo. Sea la transformación T que mapea de R3 a R3, una transformación lineal que se va a conocer como operador lineal. Si se sabe que la transformación del vector K es 2i más 3j más 5k,
la transformación del vector j más k es i, y la transformación del vector i más j más k es igual a j menos k, donde i es el vector de componentes 1, 0, 0, j el vector de componentes 0, 1, 0, y k es el vector de componentes 0, 0, 1. Obtener la imagen del vector j más 2j más 3k, la regla de correspondencia de la transformación y la matriz asociada a T y referida a la base B. Muy bien, entonces aquí le voy a cambiar un poco porque es probable que se hayan equivocado, porque está 2 veces J. Yo creo que esta debería de, ellos pensaron que fuese I, la segunda J y la tercera K. Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzarían? ¿Quién me ayuda? Es lo mismo que... Profe, Ajá. una preguntita. En la segunda transformación, la de J más K, ¿es igual a qué? ¿A I? ¿O a qué? Aún no J veo. ahí, ¿esta? Ajá. ¿Esta? ¿Esta? Ajá. I. ¿Es I? Ah, ok, Ajá. gracias. Sí, sí, sí. Déjame Es que hacerlo un parece poco. uno. Sí, 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 voy. Permítanme. Lo voy a hacer más grande. Entonces, para que lo vean mejor. No se preocupen porque imagino que algunos lo están viendo en el celular. Entonces, se entiende, muchachos. Lo siento mucho por ser tan desconsiderado, pero que quería tener un poco más de espacio para escribir. Pero bueno, ¿ya se ve un poco más? Sí. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí, ¿quién me dice cómo comenzar? Ajá, listo. Daniel, te escuchamos. Pues podremos empezar así como lo hicimos con el anterior. En Ajá. este caso podemos observar que tenemos la transformación de K, Ajá. el vector 2i más 3j más 5k. Ajá, Podríamos, bueno, ya, está bien, continúa. Ahora. podríamos ocuparlo para, Ajá. para obtener tj de la Ajá. segunda transformación, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, aquí ¿por qué propiedad de las transformaciones lineales? La superposición Ajá, quedaría que la transformación t por j, ajá, la transformación más T aplicada al vector J o bien la imagen de J, ajá. la imagen de k, Exacto. que es igual a i, Y entonces tú vas a despejar. a la imagen de j. Exacto. Por lo tanto, quedaría, es igual a i menos la imagen de k. Exacto. Muy bien. Y eso sería igual a. I menos, Bueno, 2i más 3, y menos menos 3j, 2i ajá, menos menos 3j. 3j, Ajá. menos 5k. Exacto. Y entonces ahora sí, simplificando, ya tienes que la imagen de J es. Menos i, Uh-huh. menos 3j y menos 5j. 5k, perdón. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Gabriel. Y luego, Arely, ¿cómo continuaría? Ya había visto tu mano, Arely, no te escondas. Ay. No es cierto, no es cierto. Estoy bromeando. Adelante, adelante. Pues como ya tenemos la imagen de K y tenemos la imagen de J, podemos Ajá. calcular la imagen de I más J más K. Exacto, muy bien. Y nos Entonces, quedaría la imagen de I. permítanme un momento. Grabación, ahora sí. Entonces, de la tercera expresión, ¿qué propiedad de las transformaciones lineales utilizaría? Superposición, si Ajá. no me equivoco. ¿Sí? Entonces nos quedaría la imagen de I Sí, más la imagen de J sí, más la imagen de K. muy bien. Eso es Eso es igual igual a. a J menos K. Exacto. Y ya conoces a quiénes. Conocemos a la imagen de K y a la imagen de J. Exacto. La imagen de J y a la imagen de K. Entonces, despejamos a la imagen de I y ¿qué nos quedaría? Nos quedaría J menos K ¿Sí? más I más 3J más 5K. Ajá, que es menos la imagen de J. Muy bien. Entonces, más I, más 3J y más 5K. Porque es menos esta imagen. Menos por menos da más. Muy bien. Perfecto. Y menos 2I menos ¿sí? 3J menos 5K. Exacto. Muy bien. Y entonces, al simplificar, obtienes que la imagen de I es. A ver. Es menos I
Menos I, ajá. ¿Listo? Menos, no. J más J. Permíteme, ajá. Sí, muy bien, estoy de acuerdo. Menos K. Exacto, estoy de acuerdo, porque este 5K y menos 5 se simplifican. Ya está. Entonces ya tenemos la imagen de I, la imagen de J y la imagen de K. Pero ¿por qué las necesitábamos? Porque nuestro operador lineal va de R3 a R3 y yo necesitaba una base de R3 que está formada por los vectores I, J y K y necesitaba sus imágenes. Y con eso, entonces ya puedo obtener mi matriz asociada a la transformación. Entonces, quien que no haya participado me puede decir quién es esa matriz, muchachos. Es nuestra última clase. Si no han participado nunca, es el momento, muchachos. Es el momento para participar. Me gustaría escuchar sus voces, aunque sea en la última clase. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Sí, profesor, entonces sería la primera columna sería -1. Ajá. 1 Sí. y -1. Muy bien, perfecto, Rodrigo. ¿Qué es la imagen de I? Exacto. Y Perfecto. la segunda sería la imagen de J, que sería -1, -3 y -5. Exacto, -1, -3 y -5. Y la tercera y última columna. Imagen de K. Uh-huh. ¿Dónde está acá? Ya, es 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Muy bien, Sí. perfecto. Muy bien, Rodrigo. Ajá. Y luego ya tenemos la matriz asociada, que es el inciso B. Nos hace falta el inciso A, que es la imagen de I más 2J más 3K. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo encontrarían ese resultado? La imagen de esa suma de sus tres vectores. ¿Alguien más, muchachos? Muchas gracias, Profe, Rodrigo. perdón, ¿qué Sí, inciso hicimos? el inciso B primero. ¿Por Pero, qué? ya, ¿Pero por qué ¿ya hicimos sacamos la regla? todavía? No, perdona, no. Lo siento. Es que, sí, lo siento. Yo pensé que ya habíamos hecho esto, lo siento. Bueno, no hemos terminado el inciso B, pero esto que calculamos nos ayuda a concluir el inciso B. Entonces, José, ¿qué nos hace falta para concluir el inciso B? Partiendo de que ya tenemos la matriz asociada a la transformación lineal referida a las bases canónicas. Multiplicarla por por el vector genérico, ¿no? Exacto, entonces si a la matriz asociada a la transformación T lo multiplico por el vector genérico, me da la imagen del vector genérico. Muy bien, entonces, ¿quién sería tu vector genérico? ¿O por quién vas a multiplicar a la matriz de elementos -1, -1, -1, 1, -1, -1, -3, -5, 2, 3 y 5? Por A, B y C. Ajá, vamos a usar ahora X, Y, Z. También puede ser, ¿verdad? A ver. Ajá, sí, Solo sí, para sí. que no piensen que si no escribieron A, B y C, entonces están mal, ¿no? Pueden usar las letras que ustedes quieran. Listo. Entonces, ¿qué te quedaría, José? Me quedaría -X, ¿Sí? -Y, más 2Z. Sí. Luego me quedaría X menos 3Y más 3Z. Y finalmente -X menos 5Y más 5Z. Exacto. Y entonces, ahora sí, si tú le aplicas la transformación T al vector X, Y, Z, bueno, al vector de componentes X, Y, Z, ¿qué obtendrías? El vector de componentes. Ay, ese lo obtendría como... pues es lo mismo, ¿no? Pues quedaría... Sí, ¿no? Sí. Quedaría como -X menos Y más 2Z. Exacto. Coma, X menos 3Y más 3Z. Exacto. Coma, -X menos 5Y más 5Z. Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues usen alguno de los que ya conocían. Entonces, por ejemplo, la imagen del vector K, o sea, la imagen del vector 0, 0, 1, ¿quién sería? Apliquen la regla que encontraron. ¿A quién me ayuda con eso, muchachos? Con la comprobación. Adelante, adelante. Los escuchamos. Ya está. Valeria, muchas gracias.
Bueno, pues sería más 2, Sí, coma 3, sí, coma 5. exacto. Y en forma trinómica, 2i más 3j más 5k, Más 5, ajá. que es el que nos daban. Entonces significa que estamos bien. Muy bien, ya terminamos ahora sí el inciso B. Ahora podemos calcular el inciso A de dos caminos diferentes, ya sea usando superposición y homogeneidad, porque tenemos estos escalares, superposición y homogeneidad. ¿O cuál sería el otro camino más directo? Sería utilizar esta regla de correspondencia que ya sacamos. Exacto. Muy bien, Arely. La regla de correspondencia. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a usar la regla de correspondencia. Entonces, la imagen del vector i más 2j más 3k sería igual a la imagen del vector 1, 2, 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Siguiendo esta regla que sacó su compañera Cosette. ¿Quién nos ayuda? Adelante, muchachos. Levanten su mano, por favor. Valeria, ajá, sí. Ay. Bueno, quedaría 1 menos 2. Menos 1, menos 2, ajá. Ajá, menos 1, menos 2, que Ajá. sería menos 3, Ajá. más 6, Exacto, 3, muy bien. ¿no? Exacto, La sí, sí, primera. sí. Sí. Luego queda es 1 menos 6, Ujú. más 9, Ajá. 4. Sí, muy bien. Y luego es menos 1, Sí, menos 10, sí, más 15. sí. 4 también, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y ya terminamos con el inciso A. La forma más difícil era usar superposición y homogeneidad. O sea, la imagen de esta suma de vectores era igual a la imagen de I, más 2 veces la imagen de J, más 3 veces la imagen de K. Y ya como las conocíamos, pues simplemente desarrollábamos, sustituíamos, desarrollábamos y simplificábamos. Y ya. Muy bien, pero era más fácil usar la regla de correspondencia. Y ahora ya viene algo nuevo que no hemos hecho. Dice la matriz asociada a T, pero ahora no esta, sino referida a la base B. ¿Pero por qué solo hay una base, muchachos? ¿Por qué no hay dos? Antes de Porque empezar. Ajá. está haciendo una transformación lineal, entonces Ajá. se supone que como es lineal, va de un mismo espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Entonces, con eso que dijiste, Daniela, ¿significa que todas las transformaciones lineales solo van de un espacio vectorial al mismo? ¿O tal vez usaste una palabra incorrecta? Sí, más bien Ajá. es... Ay, ¿cómo se llamaban? Igual tiene que ver algo Empieza del... con O. Empieza con O. Operador lineal. Ah, sí, sí, tienen operador lineal, más bien. Exacto, exacto. Como es un operador lineal y va de un espacio vectorial al mismo, por eso es que solo nos dan una base. Muy bien. Esa es la razón, porque es un operador lineal. Muchas gracias, Daniela. Entonces, ¿cómo encontramos esa matriz asociada a la transformación T, pero referida a la base B? Ah, pues muy fácil, recuerden. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Igual las imágenes de la base. Ajá, las imágenes de la base y luego... Establecer esos tres imágenes. Ajá. Entonces, Esta es primero... la combinación lineal de la base. Necesitamos la base. En este caso es base B porque va de B a B. Muy bien. Después de esa base B es imágenes de los vectores de B. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y luego de calcular las imágenes, Los vectores de coordenadas, ¿no? Exacto. Muy bien. Vectores de coordenadas de esas imágenes. Muy bien. Y luego, ya eso ya me forma mi matriz, ¿no? Es cada vector de coordenadas que es una columna. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, ya está.
O sea que cuando es un operador lineal, en lugar de, y nos dan una base, en lugar de usar la base canónica, usamos esa base B para todo. Para todo. Muy bien. Entonces ya tenemos la base, ya nos la dieron. Entonces hay que calcularle. Bueno, antes, para que sea más fácil para nosotros, en forma de terna ordenada, ¿quiénes son los vectores de esa base? Sería 0,0,1. Sí, muy bien. Sería 0,1,1. Sí, muy bien. Y 1,1,1. Exacto, ya está. Esos son mis vectores. Ya que tengo eso. Profesor, Ajá. Sí, adelante, los escucho. ¿esos vectores de dónde los sacó? Ah, porque nos lo dieron. Nos lo dieron como dato. Mira, la base B está formada por los vectores K, J más K. Ah, ya. Ah, perdón. Solamente que No, les dije no. escritos en formas de terna ordenada. Ah, sí, ¿Tienes? perdón, no lo alcancé a ver. Ah, no te preocupes. No tienes que disculparte. Entonces, la transformación, bueno, le aplicamos ahora la transformación a cada uno de esos vectores. En otras palabras, obtenemos la imagen de cada uno de esos vectores. Entonces, necesito 3 personas que levanten la mano y que me ayuden a calcular esas imágenes. Entonces, Areli, la imagen del primer vector, por favor. Pues Luego, es que se supone que ya las teníamos, ¿no? ¿ya las teníamos? Ujú. No las tenemos porque son nuevos vectores. Ah, no, sí, ya tienes toda la razón. Ya las teníamos porque nos la daban como dato. Exacto. Ujú. Muy bien, perfecto. Sí, no me había dado cuenta, Entonces, pero tienes toda la razón. ¿Quién es la imagen del primer vector? sería en forma de terna o... Ajá, sí, en forma de terna ordenada. Ok. Sería 2,3,5. Exacto. Y la imagen del segundo vector, entonces tú misma y los demás no bajen su mano porque ahorita me van a ayudar con otra cosa. Ay, Ajá. ¿sigo yo? Sí, Sería 2,0,3. exacto. ¿Y cómo lo supo su compañera? Porque aquí estaba, ¿no? La imagen del vector J más K. Ah, entonces no es esa, ¿o sí? No, sería I, ¿no? Solo I, exacto. Ah, sí. Es solo I. Y Muy bien. Y la imagen del tercer y último vector. sería 0,1, -1. Exacto. 0,1 y coma menos 1. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, con estos ya no puedo simplemente escribirlos en forma de columna y ya para formar mi matriz. No, ¿qué me hace falta? Sacar el Obtener vector de coordenadas. sus vectores de coordenadas. ¿Y cómo se obtiene el primer vector de coordenadas? Ahora sí, Cosette. Se obtiene con la combinación lineal, ¿no? Ajá, quieres obtener el vector de coordenadas de 2, 3, 5 respecto a la base B. ¿Cómo se Ajá. obtendría? Pues haces la combinación lineal, Ajá, sí. pero bueno, como vamos a sacarle los otros, ¿no es mejor plantear el general? Sí, ¿O pero, ajá, sí, de hecho estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría justamente decirles, miren, con esto nos van a quedar 3 sistemas de ecuaciones para no tener que hacer el trabajo 3 veces. Usamos el general. Muy bien, Cosette. Así es, Ok, pero bueno, vamos a entonces me plantearlo. quedaría Ajá. como alfa. Alfa 1 si quieres. Ajá. Alfa 1 que va a multiplicar a 0,0,1 sí. más beta 1 que va a multiplicar a 0,1,1 Ajá, muy bien. más gamma 1 que va a Sí. multiplicar a 1,1,1. Exacto, Cosette. Muy bien. ¿Y quiénes son estos vectores 0,0,1, 0,1,1 y 1,1,1? ¿De dónde los sacó Cosette? Ah, pues no de ninguna parte, sino de la base B que nos estaban dando. Estamos representando a las imágenes como combinación lineal de los vectores de la base B. Muy bien. Entonces, Daniela, ¿cómo tienes el vector de coordenadas de 1, 0, 0 referido a la base B? Pues sería lo mismo, solo cambiando las variables, ¿no? Exacto. O sea, Ajá, alfa entonces, 2 alfa por 2 por 0,0,1. 0,01, ajá, Ajá. beta 2 por Sí. 0,11 Sí, muy bien. y gamma 2 por 1,11. Exacto, Daniela, muchas gracias. Y creo que no hay otra mano levantada, entonces tú misma, Daniela,
¿cómo encuentras el vector de coordenadas del vector 0, 1, menos 1? Referido a la base B. Pues igual sería alfa 3 Ajá. por 0, 0, 1. Sí. Más beta 3 por 0, 0, no, 0, 1, 1. Sí. Y gamma 3 por 1, 1, 1. Exacto. Entonces, como decía su compañera Cosette hace un momento, como vamos a tener 3 sistemas de ecuaciones, pues sería mejor que el vector genérico del codominio lo representemos como combinación lineal de los vectores de la base del codominio. ¿Y por qué digo codominio tantas veces? Porque recuerden que yo parto de un vector del dominio, pero al aplicarles la transformación, obtengo un vector del codominio. Entonces, si al vector de codominio lo voy a representar como combinación lineal de otros vectores, tendrán que ser vectores del codominio también. Muy bien. Listo. Entonces, Cosette, tú que nos dijiste eso, plantea cómo lo haríamos en uno solo para no tener que hacerlo por 3. Pues lo plantearíamos con el vector genérico de mi terna, ¿no? Que en este caso sería A, B, C. Exacto, ABC, que es el vector genérico del codominio. Y ustedes van a decir, pero los vectores del dominio también son ABC. Sí, tienen toda la razón, porque tanto el dominio y el codominio son R3, por eso se llama operador lineal. Muy bien. Entonces representamos a este vector como combinación lineal de los vectores del codominio, que son estos, de la base del codominio, perdón. Y ya llegamos a un sistema de ecuaciones. ¿Me podrías decir ya directo la matriz de coeficientes, por favor, Cosette? Sí, selecto por columna, ¿no? Ajá. Quedaría como 0,0,1. Muy bien. Como 0,1,1. Ajá. Bueno, ajá, y 1, 1, 1. Exacto. Y del otro lado A, B, C. Y entonces empezamos las transformaciones elementales. ¿Qué harías tú? Pues si ya tengo mi valor de A, pues el de A ya lo tengo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces sería esta primer columna es alfa, esta beta y esta gamma, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál ya conoces? Tengo que gamma es igual a A. Exacto, muy bien. Luego. Tengo que, bueno, voy a tener que B me va, bueno, más bien. Beta. Beta más gamma más A es igual a B. Ajá, es igual a B. Es A, ¿no? Ajá. Entonces, beta es igual a. Beta es igual a B menos A. Exacto. Entonces dijo su compañera Cosette, beta más gamma es igual a B, pero ya sabía que gamma valía A, por eso sustituí directo que gamma era igual a A y por eso puse beta más A igual a B. Muy bien, perfecto. Y ya por último. Voy a tener que alfa más B menos A más A va a ser igual a C. Exacto. Entonces alfa es igual a C menos B. Muy bien, entonces ya encontré que el vector de coordenadas del vector genérico referido a la base B sería, ¿quién? Ay, perdón, voy a tener que es C menos B. Sí. B menos A. Sí. Y A. Muy bien, perfecto. Entonces, yo ya puedo decir quién es el vector de coordenadas del vector 2, 3, 5 referido a la base B. Que Jorge, ¿quisieras ayudarme con ese? Por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Quién es el vector de coordenadas del vector 2, 3, 5 referido a la base B? Claro, entonces sería 5 menos 3 y da 2. Exacto, muy bien. 3 menos 2 y da 1. Muy bien. Y 2. Muy bien, perfecto. Y ahora alguien más, levante su mano, por favor. ¿Quién es el vector de coordenadas del vector 1, 0, 0 referido a la base B? Entonces, ya levantaron 2 personas la mano. Gadiel, adelante. El primero quedaría 0. Sí. La primera coordenada es 0, ¿sí? La segunda coordenada es -1. Sí. Y la tercera coordenada es 1. Muy bien, Gadiel, muchas gracias. ¿Y alguien más? El último vector de coordenadas, muchachos, del vector 0, 1, menos 1 referido a la base B. Ajá, permítanme.
Valeria, gracias. Quedaría 0. 0, a ver, déjame ver. Espere. Es que es 0, 1. Entonces. Ajá. Fíjate, A es 0, B 1 y C menos 1. Entonces la primera coordenada es C menos B. Ajá, menos 2. Ajá, muy bien. Ahora sí. 1. Sí, muy bien. Y 0. Exacto. Ya está. Entonces ya tenemos los 3 vectores de coordenadas, porque esta matriz asociada a la transformación T y referida a las bases B se obtiene como el vector de coordenadas de la imagen del primer vector referido a la base B, el vector de coordenadas de la imagen del segundo vector referido a la base B y el vector de coordenadas de la imagen del tercer vector referido a la base B. Y observen ustedes, aquí calculamos la imagen de cada uno de los vectores y después su vector de coordenadas, ya los tenemos. Y entonces, ahora sí, una persona más, por favor, dícteme la matriz asociada a la transformación T referida a la base B. Permítanme. Un momento. Daniela. Muchas gracias, Daniela. Daniela Hernández. Ajá. Sí, sí, yo, profe. Es 2, 1, 2 por columnas. Sí, perfecto. 2, 1, 2. Luego 0, menos 1 y 1. Sí. Y menos 2, 1, 0. Exacto. Muy bien. Perfecto. Ya está. Vieron que en esencia el proceso es el mismo. O sea, encontrar una base del dominio, obtener las imágenes de esa base del dominio, a esas imágenes representarlas como combinación lineal de los vectores del codominio, eso se llama vector de coordenadas. Y ya cada vector de coordenadas es una columna. Entonces, aquí en lugar de tener base B, hubiese tenido base A. Entonces, primero obtengo una base A y una base B. Base A es la base del dominio y la base B es la base del codominio. Entonces, no importa. Lo primero es, a la base del dominio A le aplico las imágenes. Ya que los tengo, o represento o obtengo el vector de coordenadas de esas imágenes respecto a la base B, y ya esos vectores de coordenadas son mis columnas de mi matriz. Y ya, muchachos, no sé cómo ven. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces les decía, nada más para terminar y pasar al siguiente subtema, es que si yo tengo la matriz asociada y me piden la regla de correspondencia, dependerá de qué matriz asociada me den. Entonces decíamos, si me dan la matriz asociada a la transformación T referida a las bases canónicas, simplemente lo voy a multiplicar esa matriz por el vector genérico del dominio. Y entonces obtendré la imagen de ese vector genérico. En otras palabras, obtendré la regla de correspondencia de la transformación. Muy bien. Pero también podría ser el caso que me dé la matriz asociada a la transformación T referida a la base B. Entonces, en ese caso, lo voy a volver a multiplicar por el vector genérico del dominio, pero referido a la base del dominio. Y aquí pueden decir, ¿pero por qué es B y B? Porque dijimos que este era un operador lineal que iba de un espacio vectorial al mismo. Entonces, la base es la misma en ambos espacios, porque es el mismo espacio. Entonces, por eso obtuve el vector de coordenadas de U referido a la base B. Ya con eso obtengo la imagen de U, pero no directa, sino como vector de coordenadas referido a la base B. Y entonces, si yo quiero la imagen de U, simplemente a estos escalares, porque un vector de coordenadas está formado por escalares, los voy a multiplicar por cada uno de los vectores de la base B. Y ya, con eso ahora sí, después de hacer esas operaciones, ya obtengo la regla de correspondencia. Y ya en el último caso, que ya no nos dio tiempo de realizar, es si yo tengo la matriz asociada a la transformación T y referida a las bases A y B, ¿en qué casos pasaría eso? Cuando mi transformación vaya del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Entonces, como son espacios diferentes, las bases son diferentes. Y entonces, si a mí me dan la matriz asociada a T y referida a las bases A y B, y quiero encontrar su regla de correspondencia, pues primero tendría que encontrar el vector genérico del dominio otra vez y referirlo a la base del dominio como vector de coordenadas. Ya está. Con esa multiplicación obtendré la imagen de U, ¿sí?
pero como vector de coordenadas referido a la base B. Y entonces, si yo quiero la imagen del vector U, simplemente estos escalares que obtenga, los voy a multiplicar por los vectores de B, porque es respecto a qué base estoy calculando el vector de coordenadas. Entonces, otra vez sería A1 por B1, más A2 por B2 y más A3 por B3. Y ya haciendo estas operaciones, encuentro la imagen del vector. Entonces, son tres casos diferentes, ¿eh? Este es el más fácil. Esto es como lo que hicimos ahorita. Y esto es lo que nos faltaría de ver. ¿Alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Todo bien? Me van a decir, no está todo bien, maestro. No entendimos nada porque al final iba muy rápido. Y yo les diré que tienen razón. Y lo siento, pero ya nos tocó así por las condiciones. Pero ustedes sientan la confianza de preguntarme lo que sea. Lo más importante que yo siempre hice fue que me importaba más que entendieran que la velocidad que lleváramos. Y creo que fue una buena decisión. Porque en sí puedo observar y percibir que la mayoría de las cosas que vimos las entendieron muy bien en sus videos, en sus tareas, en sus proyectos. Estuvieron increíbles. Yo hasta decía, ¿de verdad estaban en este grupo? No sé. Pero yo creo que sí, porque los veo en clase. Bueno, vamos a pasar a nuestro último concepto que vamos a revisar, que son valores y vectores característicos. Permítanme. La guía, ¿dónde la puse? Sí, creo que está aquí. No, ese está. Pero cambié de hoja. Bueno, entonces vamos a ver esto. Valores y vectores característicos. Los vectores y valores característicos que alguno de ustedes puso en su proyecto final se determinan en las transformaciones lineales conocidas como operadores lineales. Entonces, las transformaciones lineales que se conocen como operadores lineales van a tener estos conceptos que son valores y vectores característicos. Recuerden, los operadores lineales son transformaciones lineales que van de un espacio vectorial al mismo. Algunos otros nombres que son utilizados para los vectores y valores característicos son eigenvectores, eigenvalores, vectores y valores propios o autovectores y autovalores. Entonces, si ustedes revisan bibliografía de álgebra lineal, podrán encontrar estos conceptos no solo como vectores y valores característicos, sino que los podrían encontrar como eigenvectores, eigenvalores, o también los podrían encontrar como vectores y valores propios, o también los podrían encontrar como autovectores y autovalores. Nosotros vamos a usarlos como vectores y valores característicos. Muy bien. En términos generales, un vector característico es aquel vector que no se va a modificar al aplicar la transformación lineal. Entonces, si yo determino un vector que al aplicarle la transformación lineal no se modifica, o bien cuya modificación consistirá solamente en quedar multiplicado por cierto escalar, entonces ese escalar se va a conocer como valor característico. Entonces, otra vez, ¿qué son los vectores característicos? Son vectores del dominio que al aplicarles la transformación lineal no se modifican, no cambian. Imagínense que tenemos el vector 1, 1, 1 y le aplico la transformación lineal y me vuelve a quedar el vector 1, 1, 1. Entonces, si eso pasa, significa que el vector 1, 1, 1 es un vector característico. O otra característica que describe a los vectores característicos son que son aquellos vectores que si se modificaron, su única modificación es que se multiplicaron por un escalar, o sea, que se hicieron geométricamente más grandes o más pequeños. Por ejemplo, regresando al vector 1, 1, 1, si le aplico la transformación t y me queda el vector 2, 2, 2, o el vector 3, 3, 3, o el vector 4, 4, 4, o el vector menos 1, menos 1, menos 1, entonces significa que el vector característico es el vector 1, 1, 1, y que el escalar que lo multiplicó para que se hiciera más grande o más pequeño se conoce como valor característico. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces dice, es decir, para el operador lineal T que mapea de V a V, donde V es un espacio vectorial sobre un campo K, existe un vector V perteneciente al dominio, que ese vector es distinto del vector, del vector 0,
tal que al aplicarle la transformación T al vector V perteneciente al primer espacio vectorial, aquí es importantísimo, este vector V tiene que ser distinto del vector 0, se va a obtener ese mismo vector V simplemente multiplicado por un escalar. Entonces se dirá que lambda es un valor característico de la transformación lineal y V es un vector característico de la transformación lineal. Entonces dice, nota 1, un operador lineal T que va de V a V puede tener diversos valores característicos, o sea, pueden ser diversos escalares. Y por consiguiente, entonces tendrá diversos vectores característicos correspondientes a dichos valores. Cuando esto ocurre, si lambda i es distinta de lambda j para todo i diferente de j. Es decir, que para cada valor característico distinto, tendremos asociado un vector característico distinto. Por ejemplo, imagínense que mi valor característico es 2, entonces para el valor de lambda igual a 2, obtendré un vector característico. Si otro valor característico es 3, entonces tendré un vector característico asociado al valor de lambda igual con 3. Si mi tercer valor característico es lambda igual a 10, entonces obtendré otro vector característico asociado a lambda igual a 10. Eso es lo que estaba diciendo aquí, que para cada valor característico que obtenga, tendrá asociado un vector característico diferente. Entonces, habrá momentos en donde un valor característico tiene multiplicidad, o sea que se repite varias veces. Entonces, no tengo que estar encontrando para cada repetición un vector característico, porque solamente los vectores característicos serán distintos cuando se usen valores característicos distintos. Muy bien. Y bueno, ya dice, cuando esto ocurre, si lambda i distinto de lambda j para todo i distinto de j. Entonces, el conjunto de vectores que se obtenga, el conjunto de vectores característicos que se obtenga será linealmente independiente. Muy bien. Después dice, todas las representaciones matriciales de un operador lineal tienen el mismo polinomio característico y por tanto los mismos valores característicos. Entonces, esto es importantísimo. Nosotros vimos hace unos instantes que una transformación lineal tiene una infinidad de representaciones matriciales y no importa cuál se use, el polinomio característico que se obtenga va a ser siempre el mismo. Entonces, considerando eso, ¿qué representación matricial de la transformación lineal sería más conveniente utilizar, muchachos? ¿Quién le podría decir? Otra vez, perdón, profe. Ajá. Les decía que si una transformación lineal, bueno, en este caso un operador lineal, tiene una infinidad de representaciones matriciales y que no importa qué representación matricial se use, se va a obtener el mismo polinomio característico. Entonces, ¿qué representación usarían por facilidad? Ah, la de la canónica, ¿no? Exactamente, esa es la respuesta que quería escuchar, que si no importa qué representación matricial se use, el resultado va a ser el mismo, entonces usen siempre la que está asociada a las bases canónicas. Esa representación matricial asociada a las bases canónicas será la más conveniente utilizar. Bueno, ahora, ¿qué procedimiento se sigue para determinar valores y vectores y espacios característicos? Entonces dice, se obtiene la matriz asociada a la transformación lineal. Bueno, en este caso, al operador lineal. Muy bien. Entonces, se obtiene la matriz asociada. ¿Quién me puede decir cómo se obtendría esa matriz asociada? Repítanme, ya lo vimos, pero repítanlo. Pues tenemos la base canónica, ¿no? Ajá, muy bien. Y le sacamos las imágenes a esa base canónica. Muy bien. Y luego los vectores de coordenadas de los vectores de la base canónica. Y ya luego los ponemos en forma de columna. Exacto, muy bien, perfecto. Así se obtendría. Bueno, dice, se obtiene la matriz asociada con el operador lineal que se llama T, que va de V a V. Dicha matriz se conoce como A. Así le vamos a llamar a esa matriz asociada referida a las bases canónicas, A. Y está referida a una misma base, que por simplicidad es generalmente la base canónica. Después de obtener esa matriz, determinamos la matriz A menos lambda veces I, la matriz identidad. O sea,
a esa matriz A, que es la matriz asociada a mis bases canónicas, entonces a esa matriz le resto la matriz identidad multiplicada por un escalar que se va a llamar lambda. Entonces, si mi matriz identidad es de orden 2, al multiplicarla por lambda, ¿quiénes serían sus componentes? Si me las dictan por renglón, muchachos. Fíjense otra vez, lo que les pregunté. Creo que sí se puede. No, no se puede. No. O sea que si la matriz identidad se multiplica por lambda, ¿cuál sería la...? Sus componentes, exacto. Pues sería lambda 0, 0 lambda, ¿no? Exacto, si es de orden 2, muy bien. Entonces nada más es eso, que a nuestra matriz A le vamos a tener que restar lambda a veces la matriz identidad. Del orden que sea la matriz A. Pero, ¿qué dijimos que pasaba con las representaciones matriciales de un operador lineal? ¿De qué orden serán siempre? ¿Y por qué razón? Son cuadradas. Son cuadradas, exacto, porque vamos del mismo espacio al mismo espacio. Muy bien. Bueno, entonces ya habíamos partido de obtener la matriz asociada a la transformación lineal, que tiene que ser una matriz cuadrada, y le restamos la matriz identidad del mismo orden, pero multiplicada por lambda. Ya está. Después de eso, le vamos a sacar el determinante a esa matriz resultante. El determinante se conoce como polinomio característico, y como su nombre lo dice, va a ser un polinomio, del cual vamos a tener que encontrar sus raíces. Las raíces de ese polinomio se conocen como valores característicos. Y después, resolviendo el sistema homogéneo de la resta de la matriz A menos lambda veces I por el vector genérico del dominio igualado a 0, se determinan los vectores característicos correspondientes a cada valor característico obtenido en el inciso anterior. Y finalmente, cada espacio característico estará constituido por los vectores característicos V1, V2, V1, V2 hasta Vn respectivamente. Entonces, aquí esto se denota como espacio característico asociado al valor característico lambda 1, espacio característico asociado al valor característico lambda 2 y espacio característico asociado a lambda n. ¿Más o menos? ¿Me pudieron seguir?